Bueno, hoy vamos a la parte 9 ya de esta serie. Es larga esta serie, nos quedan 4 semanas todavía por delante. Y qué suave es estudiar un libro e ir más allá de los primeros 5 capítulos. Porque después de los 5 capítulos que aparecen un montón de nombres de personas, como que nos aburre leer la Biblia. Cuando empieza las descendencias o los que son miembros o los que son de la familia, como que nombre tras nombre, como que uno dice, aquí ya no hay nada que aprender. Bueno, vamos a darnos cuenta que no. Ya vamos en el capítulo 9. Y haciendo un pequeño resumen, desde el capítulo 1 para acá, rapidito, empieza la historia con un hombre. Nehemías está lejos de Israel, trabajando en otro país, y recibe la noticia que en su país algo malo pasó. Los muros están derribados. Él no conoce esa ciudad, pero ahí vivieron sus abuelos, sus padres. Entonces a él le da tristeza escuchar eso. Entonces él viaja a ese lugar con permiso del rey y le ayudan a llevar material, y llega él solo. La iniciativa es de un solo hombre. Y empieza a trabajar y empieza a contactar y a ver toda la situación y empiezan a reedificar los muros. Pero en medio de toda esa situación favorable se levantan enemigos, gente que empieza a criticar y a decir que no se puede, gente que tiene celos de que otra vez Israel o el pueblo de los judíos se levante, etcétera, etcétera, y así van avanzando los capítulos. Hay ataques personales, hay invitaciones engañosas para detener la obra, pero Dios permitió que la obra siguiera. Hasta el capítulo 7, donde todo se culmina y se ponen todos contentos y empiezan a organizar la ciudad. Y la semana pasada, en el capítulo 8, estudiamos de que ahora viene una nueva etapa, que es la etapa que a usted y a mí también nos debe llamar la atención. Ya se edificó la ciudad, ahora falta edificar a las personas. Es como nos decíamos aquí la semana pasada, ya se edificó una iglesia, se arregló, se compraron sillas, equipo de sonido y todo. Ahora viene la etapa en la que muchas personas lo evitan porque dicen que no son capaces, pero no es cierto, todos somos capaces de edificar personas. El día de ayer, sábado, fuimos a 2 parques, regalamos por lo menos como 80, 90 botellitas de agua con una etiqueta con los datos de la iglesia, esas botellitas exactamente con los datos de la iglesia, a manera de invitar gente y de dar a conocer la congregación, y repartimos como 60 invitaciones, esas que traen el logotipo de la iglesia con los datos por atrás, y tuvimos la oportunidad, en 1 hora hicimos todo eso, algo sencillo, algo fácil, la primera vez que vamos a la comunidad a hacerlo. Entonces es el proceso que tenemos que seguir nosotros. Ahora entramos al capítulo 9, donde la historia continúa acerca de reconstruir a las personas y renovar la vida espiritual de las familias, de hombres y mujeres que viven dentro de las paredes. Y el capítulo 9 comienza de la siguiente manera. Vamos a ir leyendo todo el capítulo 9, vamos a ir brincando en algunos versículos, pero vamos a ir leyendo detenidamente. Quiero que escuche bien esto, porque es algo que no es trascendental de alguna manera, pero sí nos debe llamar la atención. El capítulo 9 comenzó el primer día del mes séptimo. En el caso nuestro es el mes de julio. Vamos a tomar como referencia el mes de julio, para no equivocarnos, ¿ok? Para no estar pensando, pues, ¿qué mes es este? Vamos a tomarlo, el calendario actual, julio. El primer día del mes séptimo, Esdras empezó a leer la Biblia, o la palabra de Dios de la época, lo que existía, lo que era llamada la ley. Y todo el mundo empezó a ponerle atención a él. Empezaron a tener una atracción a leer la Biblia, a estudiar lo que la palabra decía, y empezaron a adorar a Dios. Por 52 días no lo habían hecho, habían dedicado solamente su vida a trabajar. Eso no quiere decir que ignoraban a Dios, pero el enfoque en esos 52 días era terminar la ciudad, porque había enemigos alrededor que podían venir a hacerles daño. Y los muros, usted quizá leyó o vio la película de Troya. Los muros que están ahí eran para proteger, era algo similar más o menos. Esos muros ayudaban a proteger y luego construyeron sus casas por dentro. Total, restauraron la ciudad. Entonces su enfoque era eso. Día 52 terminaron. El día 53 empezaron a estudiar la Biblia. Empezaron a adorar a Dios, empezaron a conocer los planes de Dios. La ciudad empezó a enfocarse ahora en Dios. Ya no vamos a hablar de muros, vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar de los planes que Dios tenía para ellos durante el tiempo que venía por delante. En el día 24, después de 24 días de estar estudiando y leyendo la Biblia, empezaron a tomar decisiones, empezaron a hacer cosas que no habían hecho antes. Durante 24 días, la palabra empezó a llenar el corazón de ellos. No sé qué tan frecuente tú y yo seamos gente que leemos la Biblia.
No sé qué tan frecuente tú y yo somos gente que memorizamos pasajes, lo cual memorizar no te hace mejor cristiano, pero sí te da más información, por lo menos, que te va a ayudar a ser mejor en tu vida y en tus decisiones. Es importante aprender a leer la Biblia y es importante regularmente memorizar pasajes de la Biblia. ¿No? ¿Sí? Más o menos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ellos estaban leyendo la Biblia y por 24 días sus vidas empezaron a cambiar. Mire, son 24 días, 3 semanas y 3 días después, ellos sentían que estaban siendo limpiados. Déjenme decirle algo. Al ver la foto general, bueno, uno dice, hay una ciudad destruida. Pero dentro de ellos había corazones arruinados también, había corazones destruidos. Y cuando el corazón es herido, qué difícil es sanarlo. Corazones con amargura, qué difícil es restaurar un corazón con amargura. Un corazón con rencor, un corazón rencoroso y amargado o herido, es un corazón que no puede progresar, aunque lo desee, no puede avanzar ni progresar, no puede madurar. De repente en la iglesia encontramos gente que dice, ¿por qué estas personas no maduran en su fe? Porque detrás de esa falta de crecimiento en su fe, hay una herida en su corazón. Y culpan a personas y culpan situaciones en su vida y no pueden crecer aunque lo desearían. Desearían tener fe, desearían ser gente alegre, desearían ser gente que sus labios hablen palabras bonitas, pero regularmente sus palabras siempre están echando fuera palabras negativas, críticas, juicios. Y ahora que tuvimos la gran bendición de las redes sociales, pues todo el mundo nos enteramos de las amarguras del corazón. Todo el mundo se da cuenta. Gracias a las redes sociales, gracias a no sé cómo se apellida el dueño de Facebook, gracias a él, toda la humanidad sabemos tu situación, o por lo menos qué comiste ayer. ¿Verdad? Pero nos enteramos de algo. Pero saben, en el caso de ellos había una herida en el corazón. Y estos 24 días los empezaron a limpiar, empezaron a lavar sus vidas. Y sabes que cuando la palabra te empieza a limpiar, cosas empiezan a suceder en tu vida. Mira una referencia, Efesios 5, del 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora escucha lo que dice a continuación: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. La Biblia también dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra tiene el poder de purificar, de limpiar, de transformar un corazón herido en un corazón sano, un corazón con amargura en un corazón alegre. Él ha venido a cambiar nuestra tristeza en alegría, nuestro lamento en fiesta. Él cambió nuestro luto en una gran fiesta, en una gran alegría. Entonces ellos estaban, ok, ya tenemos los muros, pero dentro de ellos todavía había dolor por los que le habían hecho ese daño. Había tristezas, había memorias de pérdidas en el pasado. Ahora la palabra vino a lavarlos, ellos empezaron a sumergir en la palabra. Y si tú y yo vamos a lavarnos en la palabra de Dios, estas cosas empiezan a suceder. Transformación. La gente empieza a ser transformada. Podemos presentarnos delante de Dios sin temor, sin vergüenza, sin intermediarios. Tú no necesitas un intermediario para estar delante de Dios. Tú vienes delante de Dios directamente, porque dice la Biblia que Él ha abierto la puerta y dice acercarnos a Él sin vergüenza, sin temor. Tenemos la oportunidad de acercarnos tú y yo a Dios. Pregunta: ¿cuántas veces usted se baña a la semana? No lo diga, piénselo. No lo vamos a exhibir aquí. Ya están las redes sociales para eso. ¿Cuántas veces nos bañamos por semana? Yo espero que por lo menos en promedio usted se bañe 6 días. Por aquello de que, no sé, el lunes no se quiera bañar. Pero por lo bueno es que no estamos juntos usted y yo el lunes. ¿Ah? Pero ¿cuántos días nos vemos por semana? Yo creo que en promedio son 7, ¿verdad? Aunque por ahí dicen que no debe bañarse uno tanto porque se desgasta. O que el cabello se reseca. Algunos no tenemos ese problema. Nuestro cabello es poco, así que no tenemos excusa de decir, no, Julio no puede decir, no, es que se me reseca el cabello, ¿verdad? Quizá la barba, pero no el cabello. Pero algunos no tenemos ese problema, así que se nos va a resecar, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta va a lo siguiente: si tú y yo nos bañamos constantemente, ¿por qué creemos que espiritualmente debemos de bañarnos una vez por semana? Es decir, el domingo, o el día del estudio, grupo pequeño, sí voy. O el día de la reunión de oración, ahí leo un pasaje. O cuando las aguas están llegando aquí,
vamos a la Biblia a buscar una solución, ¿verdad? ¿Por qué creemos eso? Si usted se baña 7 días a la semana, y perdón por lo que voy a decir, nos bañamos para no oler feo. Pues cuando espiritualmente no nos bañamos, espiritualmente olemos feo. Y ahí nos encontramos gente que siempre está diciendo, ay, no hay amor. Usted y yo estamos aquí para dar amor, no para recibir amor. El amor de Dios ya lo hemos recibido. Estoy hablando de cristianos maduros. Mi trabajo no es esperar que me estén amando. Ya reconocí el amor de Jesús y la Biblia me dice que me ha llenado completamente. Sobrepasó todo lo que yo necesitaba. Ahora el siguiente paso es que yo dé amor. ¿Okay? Entonces, si yo no me baño espiritualmente, constantemente, yo empiezo a despedir un olor, usted sabe, falta de desodorante espiritual. Y no hay desodorante para cubrir eso, hay que bañarse espiritualmente. Lamentablemente hay gente que no lo hace. O cuando lee la Biblia, lee buscando encontrar algo para poder arrojárselo a alguien más. Ellos no hicieron eso, ellos empezaron a leer la Biblia y todo lo que tomaban, lo tomaban para ellos. Pensaban en ellos, en su situación, en su familia, en el futuro que venía por delante. Ellos empezaron así, a pensar de esa manera. Por eso su corazón se empezó a lavar. Vamos a comenzar. Entonces, versículo 1 de Nehemías, capítulo 9. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel para ayunar, vestidos de ropas ásperas y cubiertos de polvo. Esto es bien interesante. Ayunaron vestidos de ropas ásperas y cubiertos de polvo. Esto nos da la siguiente enseñanza, una actitud de humildad. Cuando usted venga delante de Dios, tenemos que venir con una actitud de humildad. Hace tiempo enfrentamos una situación con una persona. Cometió una falta. Mire, la gracia es increíblemente maravillosa, pero todo depende de cómo tú enfrentes la gracia. Si la enfrentas con humildad, la gracia te cubre. Si la enfrentas a la defensiva, la gracia no te puede cubrir. Tenemos que reconocer que hemos fallado. No puedo defenderme. Cuando yo cometo un pecado, no puedo defenderme. Ante Dios no puedo decir, no, mira mis argumentos, Dios. Pecado es pecado. Ellos cuando vinieron delante de Dios, vinieron con una actitud de humildad. Número 1, ayunaron. El ayuno tiene una gran función. No solo es purificar el cuerpo, porque también sirve para purificar el cuerpo cuando dejamos de comer ciertos alimentos o de hacer ciertas cosas. Hay gente que ayuna televisión, hay gente que ayuna sus redes sociales para que su mente se purifique. Pero lo más importante, el ayuno te ayuda a enfocarte en Dios y conocer sus planes. Eso es el ayuno. El ayuno no es dejar de comer, eso es dieta o malpasarse. Pero el verdadero ayuno es enfocarme en lo que Dios quiere en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Mire, si yo sé que Dios tiene un plan para mi familia, yo tengo que aceptar eso. Si yo sé que Dios tiene un plan para mi vida personal, yo tengo que aceptar y reconocer eso, porque aunque líderes espirituales o gobiernos hablen del futuro de una nación, yo le aseguro algo, Dios tiene más información de mi futuro. Y yo quiero saber qué es lo que Dios piensa de mi futuro y qué planes tiene de mi futuro. Entonces ellos empezaron a ayunar y se vistieron de ropas ásperas. Las ropas ásperas, o usted ha oído la palabra silicio, ¿verdad? La Biblia hemos oído la palabra silicio. Es un material pesado que se hace de pelo de cabra. El pelo de cabra no es necesariamente un pelo muy fino. No importa que usted lo lave, el cabello del pelo de la cabra. Si usted acaricia una cabra así, está bien. Acá está la cabeza. Si la acaricia al revés, sus cabellos son duros, entonces le pican a uno. Entonces era ropa de cabra que ellos hacían y era increíblemente incómodo y era un símbolo, escuchen, era un símbolo de angustia y de arrepentimiento interior. Por fuera se vestían así para demostrar cómo se sentían por dentro. Y número 3, tenían polvo o cenizas. Las cenizas eran tomadas, o había ciudades donde había un lugar donde se quemaba la basura y esas cenizas eran las que usaban. En otras palabras, ellos estaban diciendo, me siento como basura. Vean hasta dónde está llegando la situación, Me siento como basura y necesito ser quemado. Eran símbolos, no estamos hablando de prácticas, son símbolos que ellos estaban usando. Cuando acercaron a Dios el día 24, después de leer la Biblia, hubo esta reacción. El pueblo empezó a ayunar
Ya no había necesidad de pensar en muros, empezaron a ayunar, empezaron a vestirse de esta manera y la ceniza era una manera de humillarse delante de Dios. Y aunque alguien puede decir, pero ¿por qué Dios espera eso de mí? No es que Dios quiera que tú y yo nos comportemos como basura. Pero cuando pecamos, como dije hace un momento, ¿de qué manera enfrentamos tú y yo la gracia? Con humildad diciendo, Señor, realmente pequé, estoy mal. Y pecado es peor que basura. Porque la basura, estamos hablando de la basura literal, la que está aquí en los botes, eso no importa. Hablo del sentimiento en el corazón de las personas. ¿Cómo nos sentimos cuando hemos pecado? ¿Cómo nos sentimos cuando le fallamos a Dios? No es que Dios diga, hasta que te sientas como basura te voy a perdonar. No, es la actitud del corazón. Es la manera en que ellos lo simbolizaban. Era un símbolo nada más esto. A Dios lo que le interesaba es qué hay en el corazón del pueblo de Israel. ¿Qué hay en el corazón de usted cuando venimos delante de Dios? Venimos con altivez, venimos a hacer un par de oraciones y ya con un par de oraciones Dios me perdona, un par de cantos ya Dios me perdonó. Dios quiere ver tu corazón, aunque no cantes ni ores, Él quiere ver qué hay en tu corazón, qué hay detrás de esta imagen de la persona, de esta presencia física que tenemos, qué hay dentro, solamente Dios lo conoce y Él quiere saber qué hay ahí. Entonces esta fue la manera, en el día 24, en que el pueblo de Israel se acercó delante de Dios. Y vean lo que sucede, el versículo 2, 9, versículo 2 al 4, dice, ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Vamos a tomar el día de 12 horas, como bien podemos tomar el día de 24 horas. Si es 24 horas el día, si tomaron las 24 horas, estamos hablando de 6 horas de leer la Biblia. Si verdad, es la cuarta parte. Si lo tomamos de 12 horas, 3 horas de leer la Biblia. Pero dedicaron 6 o 3 horas, depende cómo lo quiera usted ver, para leer la Biblia. Y la otra cuarta parte del día, confesaron sus pecados. Yo creo que había mucho pecado, ¿no? Porque para agarrar 6 horas para confesar pecados, quiere decir que tenemos un buen de pecadillos por ahí. Bueno, ellos. Y adoraron a Jehová su Dios. Yeshua, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani subieron luego al estrado de los levitas y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Por días, no una vez. La cuarta parte del día, la dedicaban a estudiar la Biblia. La otra cuarta parte la dedicaban a confesar sus pecados. Si tomamos el día de 24 horas, estamos hablando de 12 horas de buscar a Dios. 12 horas de buscar a Dios. Yo le compartí a alguien esta semana a través de un mensaje. Yo siento que la distancia entre Dios y nosotros es la entrega, nada más. Es que nos entreguemos, pero hay gente que no se ha entregado. No me refiero a salvación. Entregarse completamente. Dejarse caer en las manos de Dios. La distancia entre Dios y nosotros para que Él pueda hacer algo en nuestra vida es milimétrico si lo podemos medir en medidas terrenales. Es lo que nos separa de Dios, un acto de fe, entregar nuestra voluntad, reconocer lo que ellos estaban haciendo. Mire, ellos sabían que Dios era bueno con ellos, pero se les había olvidado. Y cuando empezaron a leer la Biblia, empezaron a refrescar la memoria. Wow, Dios es muy bueno con nosotros y nosotros somos malos. Y empezaron a confesar sus pecados. Terminaron los muros ya no importaban. Ahora importaba lo que Dios pensaba de ellos. Ellos dedicaron todo este tiempo para buscar a Dios. Y considerando lo que estamos viendo en esta historia, ¿qué acerca de nosotros? ¿Hace cuando no confesas delante de Dios? Confesamos delante de Dios nuestras faltas. No a otra persona. Tú puedes venir conmigo como pastor y confesarme algo a mí. Yo lo que voy a hacer es orientarte, orar contigo, darte un abrazo. Sabes que Dios te ama, yo también. Y sabes que no importa el pecado que hayas cometido, Dios sigue teniendo planes buenos para ti. Pero cuando tú te acercas a Dios, solamente Él tiene autoridad de perdonar pecados. Entonces ellos entendieron eso y empezaron a confesarle a Dios. Mira, la palabra confesión o confesar significa admitir que hice algo malo o ilegal. Y la otra definición del diccionario dice
decirle tus pecados a Dios. Esta palabra está 100% vinculada a Dios. Más allá de una definición esporádica, no. Tiene que ver con Dios. Confesar significa decirle a Dios mis pecados. David fue más allá cuando dijo: Señor, aún los que me son ocultos, aquellos que hice sin darme cuenta, aquellas actitudes malas que tuve, es lo que significa cuando él dice: aún líbrame de los pecados que me son ocultos. El pueblo de Israel empezó a comprender esto y empezó a confesar sus pecados. Si lo hacían en voz alta, ok. Si lo hacían en voz baja, ok. Si lo hacían en su mente, ok. Pero empezaron a comprender su necesidad de Dios. Y mira lo que dice la Biblia acerca de eso. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién? Él. ¿Quién? Jesús, el que murió en la cruz. Solo Él tiene potestad de perdonarnos los pecados. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia es muy clara en cuanto a la confesión de pecados. Israel lo entendió, tú y yo debemos de entenderlo. Avivamientos nacen de la confesión de pecados. Pecados estorban la obra de Dios. Pecados obstruyen el fluir del Espíritu Santo. Pecados nos detienen a nosotros porque tenemos vergüenza, tenemos temor. La gente va a saberlo, la gente se va a dar cuenta. Confiésalo a Dios. Y si después la gente se dio cuenta, ya no importa, tú lo confesaste a Dios. Eso es lo que importa. Porque todos los que estamos aquí hemos pecado alguna vez. Y le garantizo, volveremos a hacerlo. La diferencia la va a ser que el día que yo cometo un pecado, sé lo que tengo que hacer, confesarlo a Dios. Porque nadie de los que estamos aquí puede decir: no, pastor, yo el resto de mi vida no voy a pecar. Primer pecado, acabas de mentir. Porque todos volveremos a pecar. Quizá no beberás alcohol, quizá no te drogarás, quizá no matarás a alguien. Pero por ahí lo que decimos, una mentirilla piadosa, ¿no? Por ahí un pensamiento, porque aún de pensamiento, Jesús es muy estricto en cuanto a eso. Jesús le dijo a la gente: ustedes dicen que el adulterio es que un hombre se va con una mujer, déjenme decir lo que pienso yo. Solamente con pensarlo para mí ya es pecado. O sea, Jesús es exigente en este asunto. No hay un hombre sobre la faz de la tierra que pueda vivir libre de este asunto. Y es la manera en que el mundo funciona. Ojos que no ven. Esa es la filosofía del mundo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Es la manera en que nosotros o el ser humano o el mundo actúa, pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios se encarga de sacar todo a la luz. Y yo te voy a decir algo: antes de que lo saque a la luz, vamos confesándolo. Cuando tú le confiesas a Dios tus pecados, no importa que salgan a la luz, no te avergüenzan, ya Dios te perdonó. El problema de tu corazón no era el pecado, era la falta de perdón. Lo que nos duele cuando pecamos no es el pecado en sí, es que no lo hemos confesado. Vamos, usted se pasó el semáforo en rojo. Usted tiene una multa. ¿A usted qué es lo que le duele? ¿El papelito o lo que va a pagar? Exactamente. Después de que lo pagó, no importa, usted lo publica. Otra vez las redes sociales. Me multaron y ya pagué, él o él. Yo no pondría esa última parte. Porque si me cobraron 60, 70 o $100, pues no. Él o él. Pero yo amo a mi esposa, aunque haya hecho una pequeña multa. Lo malo es que el carro estaba a mi nombre, ¿verdad? El mundo no funciona de esa manera. El mundo funciona con ojos que no ven y todo queda oculto y no hay problema. Sin embargo, Dios se encarga de sacar todo eso a la luz. Y muchas personas aprenden o aprendemos de la manera difícil. Y la gracia también tiene esa función: incomodarnos. La gracia te incomoda porque la gracia sabe las consecuencias del pecado y no quiere que tú y yo paguemos altas consecuencias. Si algo desea Dios es que tú y yo no suframos. A Dios no le gusta ver el sufrimiento de sus hijos. Cuando tú y yo pecamos, la gracia nos incomoda porque no te quiere permitir que tú y yo continuemos pecando o actuando de esa manera por la cuestión de las consecuencias. Así que a veces su gracia parece como un cañón de luz que lo que refleja aquí atrás es lo que nos incomoda.
Eso es la gracia también, no nomás esa parte bondadosa de Dios, de que Él perdona todos los pecados, Él ama a todas las personas. Pero cuando Él ama a una persona, lo primero que hace es sacar lo que hay en su corazón. Decirle, mira, esto es lo que te está haciendo daño, este es el cáncer que hay en tu corazón, esta es la enfermedad que hay en tu corazón. Usted escuchó hace unos días acerca de una página en internet que se llama Ashley Madison, ¿verdad? Una página dedicada al adulterio. Usted podía darse de alta en esa página y le buscaban a alguien más que también tiene el mismo interés que usted para cometer faltas morales. Entonces, por ahí hubo algunas personas que tuvieron la curiosidad de hackear, de introducirse a la información de la página sin ser los dueños de la página. Eso es un hackeo. Entraron a la información y empezaron a sacar y a publicar la información. Más de 30 millones de personas usaban esta página para poder cometer faltas morales, para engañar a sus parejas. El 2001 inició esta página y 14 años después alguien la hackeó y había 30 millones de personas, hombres, mujeres, políticos, religiosos de cualquier religión, profesionistas, empresarios, de todo había en ese lugar. Déjeme darle un dato interesante aquí en Estados Unidos. Solamente 3 códigos postales del país no aparecieron en la página. 1 de cada 5 hombres varones de Estados Unidos estaban en esa página. 1 de cada 5. Millones de personas utilizaban esta página para tener relaciones con alguien más, para contactar a otras personas. Y solo, aquí estamos en el 87-120, ¿verdad? Es el código de nosotros, de aquí, de esa área. Allá está 87-121 y para acá está el 87-105, creo. No sé dónde estoy. Pues haga un círculo en eso y todo el resto del país estaba ahí. Solo 3 códigos postales no aparecían en la página Ashley Madison. Y repito, políticos, religiosos, de cualquier religión, cristianos, católicos, mormones, de lo que usted quiera, ahí estaban. Y fueron exhibidos estas personas. La filosofía de Ashley Madison es: la vida es corta, ten una aventura. Ellos creen que al morir se acabó la vida. Tú y yo creemos que la vida es eterna. Lo que hacemos aquí tiene respuesta en la eternidad. Nuestra filosofía es: la vida es eterna, no tengas una aventura. De cualquier tipo, no solamente una aventura moral, una aventura de lo que sea. Ellos se dedicaron a esto y juntaron millones y millones de dólares. Porque ellos creían que mientras esté en secreto no es problema. No fue Dios, fue un hacker el que sacó a la luz todo este asunto. Imagínense la vergüenza de ver el nombre de una persona ahí. La vergüenza de ser un líder político, líder en tu sociedad, en tu comunidad, en una iglesia, y que tu nombre aparezca ahí. Cuando tuve tiempo yo de tomar la decisión de decir: estoy mal, debo confesarle a Dios mis pecados. Pues esta página, y sigue trabajando, o sea, arreglaron la situación y vamos a seguir adelante, la vida es corta. Hay gente que quiere tener aventuras y le aseguro que hay gente que lo va a seguir haciendo. Que otra vez más de 30 millones se van a volver a inscribir en esa página. Porque no entienden en su corazón el grave peligro del pecado. Cuando la gente confiesa y ora, las cosas empiezan a cambiar. Vamos a darnos cuenta de esto en lo siguiente. Vamos a ir leyendo algunos versículos para ver cuál fue el proceso del pueblo de Israel. Versículo 5 al 6. Capítulo 9, versículos 5 al 6. Y esto es lo que dijeron los levitas: Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, perdón, los nombres tan raros. Levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Sea bendecido tu nombre glorioso, que supera toda bendición y alabanza. Solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. La manera en que Israel, después de comprender los judíos esta situación, así como esto que hablamos del Ashley Madison, ellos de antemano dijeron: hay un peligro en este asunto, hay pecado en nuestro corazón, hay maldad en nuestra vida. Hay gente que no quiere aceptar eso porque prefieren evitarlo. Yo evito el pecado, yo soy buena persona, yo lo he dicho antes. Y lo dije creo en la clase de Radical. Hay una película que me encanta que se llama Prueba de Fuego, la de un bombero que tiene problemas con su pareja.
Y hay una parte donde él está sentado con el papá le está hablando acerca de Dios y él dice, yo soy buena persona, soy bombero, salvo vidas. Trato de ser correcto, a mi esposa le tengo su carro, tengo casa, pago mis deudas, soy responsable con las personas. Y el papá, eres buena persona según tu propia opinión. Ahora bien, ¿cuál es la opinión de Dios? Dios tiene estándares más altos que los nuestros. Dios es muy bueno, es Dios de amor, de misericordia, pero sus estándares son altos, no como los nuestros. Le voy a decir por qué no son como los nuestros, porque yo voy a hacer todo aquello que me haga sentir bien a mí, no a Dios. Y Dios quiere que haga cosas que lo hagan sentir bien a Él. Entonces Israel se dio cuenta al leer la Biblia y lo primero que hicieron fue reconocer que Dios es soberano. Y lo primero que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida para confesar es reconocer que Dios es soberano, que Él es creador y dueño de todas las cosas. Lo segundo, ellos echaron un vistazo a la historia. Nunca olvides el pasado. Por ahí hay un proverbio popular que dice, cuando olvidamos el pasado estamos destinados a cometer los mismos errores. Ellos empezaron a ver cómo en el pasado Dios había sido bueno con ellos. Versículos 7 y 8. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham o Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Volvieron su vista al pasado. Cuando a nosotros nos pasa algo malo, nos olvidamos lo que Dios hizo ayer por nosotros. Ay, Dios, qué malo, se olvidó de mí ahora. Israel empezó a cambiar esa manera de pensar. Vieron al pasado y dijeron, Dios ha sido bueno con nosotros. Mira cómo nuestro padre Abraham, porque ellos se fueron hasta el límite de la historia del pueblo de Israel. Abraham es el inicio del pueblo de Israel. Y empezaron a platicar y dijeron, mira cómo Dios ha sido bueno, Dios escogió a Abraham. Y cómo a través de la historia su fidelidad con nosotros ha sido constante, desde el comienzo de la historia. Siguiente punto, fue cómo ellos recordaron cómo fueron salvados del cautiverio en Egipto. Versículo del 9 al 12, dice, miraste en Egipto la aflicción de nuestros padres y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, hiciste señales y maravillas contra el faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como hasta este día. Ellos se recordaron, oye, cómo Dios rescató a Israel de Egipto. Ya se les había olvidado eso. A ti y a mí se nos olvida también regularmente. Hace una semana atrás platiqué historias de eso. Platiqué la historia de la tía de mi esposa. Ella muere de cáncer siendo una mujer increíblemente fiel. Y murió siendo fiel. Murió orando por sus hijos y por la descendencia de ellos. Pero por otro lado hubo gente en la misma época que sufrieron la misma enfermedad y no murieron. Pero no sirven a Dios. Y Dios les sanó. Y oraron en las iglesias por ellos y sanaron. Y oraron por la tía y no sanó. Y en la mente de uno hay confusión. ¿Por qué la que era fiel y el que no son fieles ahora? Porque tenemos esa fragilidad en la mente. Se nos olvida todo. Oh, no hay comida en casa. Mira nomás, hay sopa de fideo. ¿Verdad? Con limón, chilito, tortillas de maíz. Rico. Pero hay gente que no, Dios se olvidó de mí. No se ha olvidado de ti. Dios cuida tu dieta. Ajá. Queremos hamburguesa todos los días, queremos pizza todos los días, queremos pollo frito todos los días. Habrá días en que las cosas no van a ser buenas. Israel se empezó a dar cuenta y dijeron, oye, ¿te acuerdas? Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo platicó esa historia de cómo ellos, y ahora lo están leyendo y dicen, mira, Dios liberó a nuestros ancestros. Dios, no sé cuántas generaciones hay aquí, cuántas generaciones para atrás hay en tu vida en el Evangelio, si tienes buena memoria. ¿Alguien se acordará? ¿En tu familia? ¿Tu abuela? ¿Tu mamá? ¿Tú? Y ahora nuestra hija. Es la cuarta generación. La bisabuela, 5 generaciones. Cuarta generación con Isui, no, con Michelle. Y quinta ya va con Isui y Julia. ¿Cuántas generaciones hay?
2, 3. En mi familia, por parte de mi abuelo materno, creo, también hay como 5 o 6 generaciones en el Evangelio, pero además de predicadores. Es decir, en el pasado, es cuestión de no olvidarlo. Israel empezó a ver eso y dijeron, oye, mira el pasado nuestro, Dios ha sido bueno. Ellos recordaron incluso cómo ellos tomaron el tiempo para recordar cómo habían sido desobedientes también. El versículo 16 al 21. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de las maravillas que con ellos hiciste. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, y no los abandonaste. Hasta eso pensaron, hemos sido malos. Estamos hablando de confesión. Ok, ya tenemos muros, ok, ya tenemos templo. Vamos a confesarle a Dios ahora, para que ahora le edifique corazones sólidos, corazones limpios, corazones honestos, corazones sin heridas, sin amarguras. Versículo 22. Les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos. Poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los habitantes del país, a los cananeos, los cuales entregaste en sus manos, igual que a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hicieran de ellos como quisieran. Tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales comieron, se saciaron y engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. A pesar de la desobediencia, Dios cumplió su promesa. Él les prometió una tierra. Qué increíble es Dios, que a pesar de que en ocasiones no somos fieles como deberíamos ser, la Biblia dice, Él permanece fiel. Israel no fue ni por mucho un pueblo para aplaudirle. Y Dios les prometió y les cumplió. Se rebelaron, hicieron una imagen para adorar, una imagen de un pequeño becerro, cuando estaba Moisés tomando las leyes. En el desierto se quejaban de la comida, se quejaban de todo, se quejaban de que no había agua. Añoraban la comida de Egipto. Se les olvidaba que en Egipto eran esclavos, pensaban solo en la comida. Se les olvidaban los latigazos, trabajar 14 horas al día, sin paga, solamente por pensar en un plato de comida. Y aún así Dios los llevó, abrió el Mar Rojo, abrió el río Jordán, los pasó, vencieron enemigos, tumbó muros, derribó gigantes, etcétera, etcétera. Y de repente estaban en casas con alimento, que ni siquiera ellos habían hecho esas casas. Comida que otros habían sembrado, pozos que otros habían trabajado, ellos las estaban disfrutando, a pesar del egoísmo de ellos. Ellos se dieron cuenta de lo que era la misericordia de Dios. Tú y yo no nos olvidemos cada día de nuestra vida que cada mañana nuevas son sus misericordias para nosotros. No olvides tu pasado. Sabes que nuestro pasado de pecado, no lo olvides. Yo soy lo que soy ahorita por lo bueno y lo malo que hice en mi pasado. Y obviamente por lo que Dios ha hecho. Pero yo no puedo borrar mi pasado de pecado. Yo pequé delante de Dios. Hice cosas malas. No puedo olvidar eso. Lo tengo en mi memoria. ¿No me afecta? No, ya no me afecta. Dios me perdonó. Pero no lo puedo borrar. Lo superé. Pero no puedo decir, no, yo no me acuerdo de haber dicho una mentirilla piadosa. No, dije mentiras. Mentiras piadosas eran poca cosa para algunos de nosotros. Éramos mentirosos. No podemos olvidar el pasado. Ahora, olvidar lo bueno que Dios ha sido en el pasado, tampoco podemos hacerlo. Vamos al final. Versículo 33 al 34. Pero tú eres justo en todo,
lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros gobernantes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos, ni a los testimonios con que los amonestabas. Aún las amonestaciones de Dios vienen cargadas de amor. ¿A cuántos de nosotros cuando eran niños nos pegaban y la mamá decía, esto me duele más a mí que a ti? Ajá. Sí. Los que venimos de la generación finales de los 70s, principios de los 80s, con cintos de veras. Ahora esos cintitos que venden ahora, cintitos, son de adorno, tenemos un cinto de adorno. No sirven, los cintos de aquellos que traen, y luego por atrás con una placa le hacen así para poner el apellido del dueño, ¿verdad? Para siempre, que si te pegaban por ese lado te quedaba aquí, como las reses, ¿no? La marca aquí. Si te agarraban en shorts, los que usábamos shorts todo el tiempo de niños era un riesgo. Y mamá decía, esto me duele más a mí que a ti. Y usted dentro decía, no es cierto, esto a mí me duele más que a ti. Vamos a hacerlo al revés, entonces para que no te duela tanto, no me pegues. Evito tu dolor. Pero las amonestaciones de Dios, vamos a decir que como si las jaladitas de oreja de Dios, por así decirlo, vienen cargadas de amor. Lo que hablamos ahorita de la gracia, a veces la gracia lo que hace es exhibir lo que está dentro de mí, no exhibirlo a los demás, exhibírmelo a mí, que yo me dé cuenta. La gracia lo que hace es mostrarme mi maldad, y en cuanto me la muestra me dice, y aquí está el perdón. No es como un juez que dice 30 años de cárcel por tu caso. Dios dice, tu caso es este pecado, la condena, estás perdonado, porque lo acabas de confesar. Te acabas de dar cuenta y reconoces que has fallado. Ellos se dieron cuenta de la misericordia maravillosa de Dios y cómo Él nunca los abandonó. Yo te recuerdo a ti, Dios jamás te abandonará. No importa lo difícil que estás viviendo, no importa la enfermedad, la crisis económica, la crisis emocional, la situación que estás viviendo a tu alrededor, Dios jamás te abandonará. Te podrá abandonar el pastor, te podrán abandonar los líderes, te podrá abandonar tu familia, pero Dios jamás te abandonará. Yo amo trabajar en la iglesia. Yo honro a las asambleas de Dios que me dieron esta plataforma para poder hablar acerca de Dios. Pero déjenme decirle algo. Cuando yo paso por los valles de sombra y de muerte, el logotipo de Asamblea de Dios no me ayuda mucho. Saber que tengo un líder en la oficina que ora por mí, está bien, pero no me ayuda bastante. Cuando yo paso por valles de sombra y de muerte, lo que me sostiene es que Dios está conmigo. No estoy criticando diciendo, son malos. No son malos, es que no pueden. No pueden estar ahí conmigo. No siempre lo van a estar. Cuestiones del corazón, tristezas que uno sufre, Dios está ahí. Nadie se va a enterar de tu dolor en ocasiones. Y a veces ni es necesario que se enteren. Yo conocí una persona en México que él voluntariamente dejaba de ir a la iglesia, por ejemplo, para poner a prueba al pastor. A ver si el pastor viene y me busca, voy a dejar de ir. Dios no me lo reveló. Pero usted sabe que siempre hay gente comunicadora, ¿verdad? Y alguien me lo dijo. O sea, que la persona viene porque lo puso a prueba usted. Y luego, pues voy a reprobar la prueba. Soy malo para las pruebas. Y no fui y lo busqué. A las 3 semanas volvió, ¿verdad? Muy tranquilo. Porque él quería ver si yo realmente lo amaba. Dice, él contaba conmigo. Probablemente le voy a fallar también. Pero no pongas a prueba a Dios. Simplemente permítelo estar contigo. Permítelo que esté ahí siempre. Aprovechalo, disfrútalo. A ver si Dios me ama. No dudes jamás del amor de Dios. Al final de la historia del capítulo 9, ellos pudieron levantar su vista hacia el futuro. Y empezaron a ver lo que venía por delante. Versículo 38, terminamos. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Se comprometieron a caminar hacia adelante. Tú y yo tenemos que hacer un pacto con Dios, una promesa con Dios. No pacto económico. No se vaya con la finta. Usted no pacta con Dios por dinero.
Te pacta desde el corazón con Dios. Señor, te voy a seguir. Dios sabe que en el proceso tú y yo nos vamos a caer, pero nos podemos levantar. Vuélvete a levantar. Fallaste, vuélvete a levantar. Israel falló, se volvió a levantar y se volvió a levantar y volvió a caer y se volvió a levantar. Y ha sido la historia de toda la vida de Israel, caerse, levantarse. ¿Y saben qué? Cada vez que se ha levantado, Dios está ahí para esperarlos. Dios jamás ha abandonado a Israel, Dios jamás te ha abandonado a ti. El final de la oración era mirar hacia el futuro e hicieron planes y decidieron tomar acción en esos planes. La próxima semana tú y yo vamos a entrar al capítulo 10 para ver los planes de Dios. ¿Y cuáles son tus planes para Dios? La vida es demasiado corta, ponte de pie, la vida es demasiado corta. Es extremadamente corta. Yo me comunico con amigos por teléfono y platicamos, nuestros temas han cambiado, ¿no? ¿Cómo están tus hijos? Hace 20 años no hablaríamos de eso, ¿no? Hace 20 años es, oye, ¿dónde nos vemos para ir a jugar básquetbol, para ir a comer unos tacos? Lo podemos seguir haciendo, ¿verdad? Pero ahora hay otros temas y la vida va avanzando. Hace unos días recordaba a mi abuela materna. Ya pasaron 11 años de que ella partió con el Señor. Y qué rápido se va el tiempo. Y recuerdo personas que ya no están o personas que hace mucho que no veo. Pero a la misma vez me doy cuenta que el tiempo avanza de una manera tan acelerada. Podemos ponernos cremitas para las arrugas, ¿verdad? Y detener las marcas del tiempo, más no el tiempo. Podemos morir a los 80 años con el rostro fino. Pero igual el acta va a decir, murió a los 80 años. Muy bonito. Cabello frondoso y sin arrugas, pero tenía 80 años. No podemos detener el tiempo. ¿Qué le parece si el tiempo, mientras va avanzando, caminamos en los planes de Dios? Le permitimos a Dios cubrirnos de su soberanía, de esa gracia que me va a decir, Obed, esa manera de pensar no es la mejor para ti. Obed, esos sentimientos no son buenos. Obed, esos hábitos no son buenos. Y yo ser humilde y decir, Señor, tú tienes razón. Pues confieso eso en mi corazón. Perdóname. Y luego dice, ok, ahora vamos al siguiente punto, los planes. Señor, pero mis pecados, no, ya se arregló. Pero es que son como 1000 pecados. Ya los confesaste. ¿Cómo? Sí, ya. Hablemos de planes mejor. Señor, y si te vuelvo a fallar, mi gracia te cubre. Y si vuelvo a fallar, Señor, y si te traiciono y te vendo por 30 monedas de plata, y si te cambio por una imagen, y si te cambio por un trabajo, y si te cambio por dinero, mi gracia te cubre. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Yo quiero que cierres tus ojos un momentito nada más. Hoy es último día del mes y como cada último día del mes celebramos nuestra Santa Cena. Pero yo quiero que mientras se alista lo de la Santa Cena aquí delante, ahí con tus ojos cerrados, si hay algo que confesarle a Dios, no tendrías que venir conmigo. Lo pudieras hacer en algún momento dado y juntos oraríamos, pero sabes, la gracia te dice que ahí donde estás, tú puedes decirle, Señor, tú no has sido el primer lugar en mi vida, tú no has sido prioridad en mi vida, no el templo, no los programas, Él como persona. Señor, tú no has sido número 1 en mi vida. Yo quiero pedirte perdón. Sabes, Dios, mis pensamientos han sido malos. Mi corazón, he guardado rencores. Me he sentido el centro de atención de todos. Y espero que todo el mundo se preocupe por mí. Y se me olvida que el dueño del universo está preocupado por mí. La Biblia dice, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo, Dios te recogerá. No importa lo solitario que a veces te sientes.
No importa las frustraciones que a veces vivas. No importa cómo ese pecado te hace sentir tan pequeño y tan poca cosa. Su gracia, como al pueblo de Israel lo comprendieron, al confesar su pecado delante de Dios, Dios les manifestó, ok, hablemos de planes. Y los planes no tienen que ver con muros, tienen que ver con personas como tú y yo. Toma unos 30 segundos más.